Mateo capítulo 17. Hoy vamos a estar conociendo un poquito del versículo 1 al versículo 13. María del Pilar, buenos días. Gracias por la invitación. Señora Ana Triviño, muy buenos días. Dios les bendiga, bienvenidas. Veo que las mujeres son más piadosas que los hombres, definitivamente. Los hechos lo muestran. Ah, bueno. Don Jorge, muy bien, sacando la cara por los hombres también. Muy buenos días. Y la señora Etna, muy buenos días, Dios le bendiga, bienvenida. Bueno, cuando marque mi reloj las y 6, creería que estamos arrancando. Bueno, creo que damos inicio a este tiempo. Hacemos una oración, luego hacemos la lectura, comenzamos la reflexión y al final también hacemos oración. Como les decía al comienzo, porfa, al final van colocando aquí sus peticiones de oración para poder orar por ellas. Bueno, entonces comencemos orando. Padre, estamos delante de ti, Señor Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por estos tiempos, Padre, en que pues, nos permites compartir como tu iglesia, como las personas que hemos creído en Jesús. Gracias porque tú nos has dado tu palabra, Señor, para que nuestra fe sea firme en ella, Señor. Gracias porque nos has dado tu Espíritu Santo también para que podamos entender esa palabra, Señor. Y es lo que te pido en esta mañana, Señor, que seas tú hablando a través de tu Espíritu Santo. No solo a través mío, sino a través de cada una de las personas que se conectan, a través de las personas que se acercan a tu palabra, Señor, porque tú eres el autor y el consumador de esto que está allí escrito, Señor, y solo tú nos puedes dar el verdadero significado de lo que allí está, Padre. Ese es nuestro anhelo, Señor, acercarnos a tu palabra y conocernos conforme a la verdad, conforme a lo que tú nos estás mostrando, Señor, no conforme a nuestras ideas o prejuicios, porque estaríamos cerrados. Pero cuando eres tú, Señor, quien nos muestra tu palabra, quien nos la enseña, quien nos la revela, sabemos que es verdad, Dios. Así que guárdanos, Señor, de nosotros mismos, de nuestras ideas humanas, que aunque a veces suenan bonitas, no lo son, Señor, porque la verdad es tu palabra, Señor. Así que en esta mañana te pido esto, que seas tú hablando a través de mi boca y de cada una de los corazones de las personas que se conectan, Señor. También te pido, Padre, que estés atento a nuestras oraciones y a nuestras súplicas, porque también nos reunimos para eso, Señor, porque somos seres humanos, somos débiles y necesitamos de ti, Señor. Necesitamos que nos limpies de nuestros pecados, nos des vida eterna, Señor, y también que mientras estemos en esta tierra seas tú ayudándonos en todas nuestras necesidades, Padre. Nuestras necesidades físicas, de salud, nuestras necesidades para tener sustento, Señor, en nuestras relaciones con nuestras familias, Padre. Que seas tú glorificando tu nombre en cada una de estas cosas, Señor, porque somos débiles y gracias te doy, Señor. ¿Por qué? Porque tú ya diste la orden, tú moriste en esa cruz, sufriste, Señor, y llevaste nuestras dolencias, nuestras enfermedades, Señor, y solo aguardamos que se manifieste ese poder en nuestros cuerpos mortales, Dios. Así que en esta mañana te pido esto, Padre, que nos uses, que nos enseñes y que nos ayudes en cada una de las cosas que te pidamos, Señor, para gloria tuya. Todo, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, ¿no se ha conectado nadie más? No. Y como les comentaba, hoy vamos a estar viendo acerca de lo que Reina Valera le ha puesto la transfiguración. Y está en Mateo, perdón, Mateo capítulo 17, versículos 1 al 13. Yo lo voy a leer mejor en nueva versión internacional. Me parece que puede ser un poco más entendible. Y dice así. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y les llevó aparte, a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Perdón. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaban aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, a él escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban la montaña, Jesús les encargó, no lo cuenten a nadie, no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Sin duda Elías viene y restaurará todas las cosas, respondió Jesús. Pero les digo que Elías ya vino, y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Buenos días, Sandra López, bienvenida. El Señor te guarde. Entonces, eh, empieza este capítulo diciendo que 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo. Uno se preguntaría 6 días después de qué, ¿sí? Para entrar en contexto de lo que están hablando. Y en el 16, que es algo que ya debieron haber visto, dice que Jesús empieza anunciando su muerte desde ese momento. Exactamente en el 16:21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Listo? Entonces como para entrar en contexto de por qué dice 6 días después. Es después de este hecho que acabamos de leer del capítulo 16, el cual ya debieron haber visto. Y entonces empieza la historia. Dice que llevó a Juan, ¿sí? y al hermano de Juan, que es Jacobo, a una montaña muy alta. Y dice que se transfiguró delante de ellos. Creo que muchas veces nosotros leemos pues en la Biblia muchas palabras, tratamos de buscar diferentes versiones para tratar de entender estas palabras. Digamos que también es lo aconsejable poder entender el significado de las palabras y no simplemente tomarlas como a nosotros nos pueda parecer, porque los conceptos pueden variar de acuerdo a nuestra cultura, pues al país en el que estemos. Estas palabras pueden variar. Yo estuve buscando y transfigurar suena algo así como raro, ¿no? Transfigurar. Estuve buscando y transfigurar es también un sinónimo de una metamorfosis, o sea, es un cambio físico o un cambio visible por el ser humano, ¿sí? Y nos empieza a narrar Mateo en qué consiste ese cambio que el Señor Jesús tuvo en ese momento cuando llevó a los apóstoles a esa montaña muy alta. Dice, bueno, también dice que fue delante de ellos, o sea, lo hizo para que estos tres apóstoles, me olvidó nombrar a Pedro ahorita, fueran testigos de ese momento, ¿sí? Para que ellos pudieran, recuerden que testigos
estos son testigos oculares, que son las personas que están en el momento en que está sucediendo el hecho, ¿sí? Entonces, estos tres apóstoles son testigos oculares de esa transformación que tuvo el Señor Jesús en ese momento. Y nos dice Mateo que su rostro resplandeció como el sol y los vestidos de los discípulos se hicieron blancos como la luz, ¿sí? Entonces, también estos pasajes están en Marcos y están en Lucas. También se aconseja que cuando uno se acerca a las escrituras puede revisar si estos mismos pasajes están en otros evangelios que nos enriquezcan un poco la lectura, nos cuentan un poco más de detalle. Y entonces Lucas dice que el aspecto pues, de su cara cambió. eh, y allí también, cuando estaba leyendo esta parte, me pregunté, ¿qué es eso de resplandecer? ¿Sí? Resplandeció, o sea, creo que eso también es algo que se usa mucho de, tienes la cara que te resplandece. Entonces bueno, ¿qué será eso de resplandecer? Pues estuve buscando y además dice que resplandece como el sol, o sea, tiene que ver con una fuente de luz. Voy a leerles lo que encontré en Google para que podamos también entender qué significa la palabra resplandecer o resplandor, ¿sí? Es una definición técnica, pero nos va a ayudar a entender un poco también el mundo espiritual. ¿Sí? Dice resplandor es en la luz, porque está hablando del sol, dice, en la luz vibran unos campos eléctricos y magnéticos, y por ello se denominan ondas electromagnéticas, las cuales producen un brillo determinado, es decir, un resplandor. Así, desde el punto de vista de la física, el resplandor es el efecto lumínico que se origina por una fuente de energía que emite luz. No les voy a hablar de las ondas electromagnéticas y toda esta cosa de la física, pero lo que me pareció interesante, la analogía que me pareció interesante, es como de algo que no se ve, se logra algo que se ve, ¿sí? Esto es lo que también dice de la fe, de la palabra, que de lo que no se veía, se hizo lo que se veía. Y un ejemplo práctico con el cual todos nosotros interactuamos todos los días, este aparatico, celular, ¿cierto? Y entonces a nosotros nos llaman y nos suena. A este aparato están llegando unas cosas que se llaman ondas electromagnéticas. Nosotros no las vemos. Nosotros no estamos viendo esas ondas que están atravesando las distancias, que la persona puede estar en la China y a nosotros nos llega la voz de esa persona. Esa voz que sale se transforma en ondas, electricidad, viaja por todo el espacio, va a los satélites, baja y llega a nuestro celular. Y se materializa en este aparatico que nos reproduce la voz de esa persona. ¿Sí? O sea, es de algo que nosotros no estamos viendo, está pasando algo que podemos estar percibiendo. En este caso del celular, bueno, ya la videollamada es algo que se puede ver y oír. Es algo que nuestros sentidos pueden ver, pueden interpretar, pueden comprender. Así que el resplandor es lo físico que nosotros podemos ver de la luz, es ese brillo que da una fuente de luz, ¿sí? Entonces, digamos que entre más grande podría decirse si hablamos del sol, o entre más energía tenga esa fuente de luz, ¿sí? Pues más va a brillar. De hecho, nuestros ojos tienen un límite para poder percibir este resplandor. Si nosotros, por eso nuestros padres nos decían, no miren el sol directamente. ¿Por qué? Pues porque uno queda, después que voltea a mirar, queda con los ojos como medio ciegos, ¿sí? Tenemos un límite. Entonces, para que entendamos esta palabra resplandor, es ese brillo que genera. Entonces, ahora imaginémonos el Señor Jesús está allí en esa montaña y su rostro se empieza a asemejar como el sol. ¿Por qué? Porque ahora es una fuente de luz que empieza a resplandecer, a resplandecer, a resplandecer, a resplandecer. Y es lo mismo que nos está diciendo en Hebreos 1:3, que dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la misma imagen de su sustancia, ¿no? Allí tenemos una, ¿cómo se llamaría esto? No es una concordancia
no que esté en la escritura, sino que yo dentro de lo que estuve preparando y leyendo vi, ok, aquí nos está hablando del resplandor también. Y la gloria, la palabra gloria también significa luz, es decir, que Jesús es ese brillo de Dios, el cual nosotros pudimos ver. Esto que está sucediendo en esta montaña es un ejemplo de lo que todo el mundo puede, puede ver, ¿sí? Digamos lo que no nos sucede como en ese momento, no nos sucede como en ese momento de que físicamente nosotros, ¡pum!, se nos ilumina y nosotros, oh, vimos al Señor Jesús, ¿sí? Sino que cuando nosotros ahora escuchamos la palabra de Jesucristo, llamémoslo así, es como si se nos estuviera iluminando nuestro rostro. Y algo muy bonito que vi en este pedacito, en este versículo, es que dice, esperen, voy aquí, dice que cuando resplandeció el rostro de Jesús, los vestidos se hicieron blancos como la luz. De hecho, este señor Marcos, que también está este pasaje, dice que se hizo tan blanco, tan blanco, tan blanco, que ningún lavador en el mundo podía hacer esa ropa tan blanca. Creo que ni Blancox, o no conocían a Blancox. No existía, no existía. Entonces, este efecto del resplandor del rostro de Dios hace nuestros vestidos blancos. Y es lo que significa cuando nosotros somos lavados de nuestros pecados. Sí, creo que en algún lado dice que se visten de lino fino, blanquísimo. Entonces es ver cómo la presencia del Señor Jesús nos emblanquece. ¿Sí? También en otro lado dice que nuestros pecados, que son inmundicia, que figuran como el mugre, dice que cuando nosotros nos acercamos al Señor Jesús y somos perdonados, vienen a ser blancos como la nieve. Sinceramente no conozco la nieve, nunca he ido, pero debe ser algo blanco, blanco, muy blanco, algo muy hermoso. Entonces es algo chévere que también nos está diciendo allí la escritura acerca de lo que genera el resplandor de Dios, que es el Señor Jesucristo, cuando se acerca a nosotros. Al brillar hace nuestros vestidos, en este caso hace nuestras vidas, delante de Dios blancos. El eslogan, más blanco no se puede. ¿Sí? Entonces, para que tengamos en cuenta esto. Y, ya, acerca de qué es la imagen misma de su sustancia, la imagen es lo que nosotros, como les decía ahorita, podemos percibir por nuestros sentidos. ¿Sí? El Señor Jesús fue lo que nosotros pudimos ver. ¿Sí? Más adelante lo va a decir Juan. Lo que los testigos oculares pudieron ver, pudieron palpar. Entonces, esa luz, porque también Juan dice, Dios es luz, ¿sí? Resplandeció por medio de Jesucristo. O sea, pudimos verlo. Pudimos, digo pudimos, ahora nosotros ya como lo dije lo podemos ver de otra manera, pero los testigos oculares pudieron verlo con estas hojitas que el Señor mismo nos dio. Continuando con el pasaje, dice que estando después de que se le resplandece el rostro del Señor Jesús, les aparecieron, o sea, aparecieron allí Moisés y Elías hablando con el Señor Jesús. Aparecieron estos dos grandes personajes de la Biblia, ¿sí? Y dice en Lucas, porque digamos, por eso digo que es bueno tener un poco de más conocimiento acerca de los otros evangelios que estaban hablando. Y dice que estaban hablando acerca de la partida del Señor Jesús de este mundo, o sea, de su muerte y de su resurrección. Porque también me pregunté, bueno, o sea, ¿cómo sabe Mateo que los que se aparecieron ahí fueron Elías y fueron Moisés? O sea, si fueron personajes, en esa época pues no estaba Google, no había enciclopedias y realmente el único que sabía allí quiénes eran esos dos que se estaban apareciendo, pues era el Señor Jesús. Así que cómo supieron estos apóstoles que los que se aparecieron allí eran Molías, ¿no? Eran Elías y Moisés, pues esto no está escrito literal, sino que lo deduzco dentro de la conversación que tuvieron estos tres personajes, pues se dieron cuenta que los que estaban allí eran Elías y Moisés. Y quiero hablar un poquitico, o digamos, si hay personas nuevas, y bueno, ¿y quién es Elías y quién es Moisés? Siempre es importante conocer el contexto y quiénes eran estas personas y por qué aparecieron allí, ¿sí? O sea, si uno no sabe quiénes son, no sabe lo que representan también,
pues no tendría mucho sentido de como por qué se aparecieron allí estos dos personajes. Entonces, de Moisés, ¿qué podemos decir? Que era un hombre, que era de la tribu de Leví, ¿sí? También supongo que cuando vieron el Evangelio de Mateo, desde que inició el Evangelio de Mateo, en Mateo 1:2 dice que Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. A veces uno dice, bueno, esas genealogías no tienen mucho sentido. Sí, sí lo tienen. Porque, por ejemplo, podemos saber que Moisés viene de la tribu de Leví, que es hermano de Judá. O sea, su padre fue Jacob, que tuvo dos hermanos, y de allí salieron las 12 tribus de Israel. Y especialmente la tribu de Leví fue escogida para que las personas, los hombres que pertenecían a esta tribu se dedicaran al sacerdocio, o sea, a la administración de toda la ley, de los sacrificios, de recibir, bueno, de toda esta administración que se ejercía en el templo. Moisés tiene una historia particular, ¿sí? En esa época había una profecía que decía que un varón de los israelitas se iba a levantar e iba a librar su pueblo, iba a juzgar a Egipto, y Faraón pues no era bobo y dijo, no, pues hagámosla fácil, matemos a los niños. Entonces todas las mujeres que tuvieran varones les quitaban el niño y lo mataban, las hijas las dejaban vivir porque la profecía era de un varón. Eh, la mamá de Moisés muy inteligentemente dijo, este chino es bien bonito, eh, salvémoslo. Y entonces lo que hizo fue ponerlo en una canastica y lo puso en el río. Creo que es el río Nilo, la verdad no estoy seguro. Y dejó que se lo llevara pues la corriente. La hija del faraón, todas estas cosas no son casuales, ¿no? No diría, casualmente la hija de faraón se encontró la canastica donde iba este niño. No, sabemos que Dios dispone absolutamente todas las cosas para que su palabra se cumpla. Y había una profecía que se cumplió precisamente, ¿no? O sea, tratando el ser humano de impedir que las profecías, que lo que Dios dice se cumpla, resultó que sirvió para que precisamente se cumpliera, ¿no? Entonces la hija de Faraón vio a este bebé, lo recogió, lo crió con las costumbres egipcias, el hombre creció como egipcio, tienen que leer, creo que si es en Génesis, la historia para que la conozcan más, yo solo la estoy parafraseando. Y tuvo un altercado, después se asustó en una pelea que tuvo, se fue y por allá a los 80 años Dios lo llamó. En otra historia que es muy popular de Moisés, que se encendió la zarza y le dijo, yo te voy a escoger para que tú libres a mi pueblo de Faraón. Y además Moisés es la persona por medio de quien vienen los mandamientos, ¿sí? Que vienen los 10 mandamientos que también lo conozco. Este es Moisés, digamos que representa a Moisés la ley o los mandamientos. Y está Elías. Elías es un profeta súper conocido. Es judío, o sea, es de la tribu de Judá, ¿sí? Que él estuvo en la historia de Elías está en los libros de Reyes. Y fue un profeta que estuvo en el tiempo del rey Acab y la esposa de Acab era Jezabel. Jezabel era una mujer muy mala que influenció a Acab el rey y al pueblo de Israel a rendir culto a los Baales, ¿sí? Es importante ver que, por ejemplo, ¿por qué sucedió también esto? Porque Acab no cumplió con uno de los mandamientos que ha dado Moisés, que Dios dio a través de Moisés, en que no se casara con mujeres extranjeras, precisamente porque los extranjeros fuera del pueblo de Israel tenían dioses diferentes y tenían cultos, rendían cultos a dioses diferentes, a lo cual Dios conocía que si se mezclaban esto iba a suceder y por eso quería guardarlos. Es importante tener en cuenta que las leyes de Dios no son malas o que no es como de pronto uno como dijo, ay, como molesta a mi papá, sino porque realmente nos ama y nos quiere guardar de esas cosas que nos pueden llegar a suceder. Entonces esta mujer, Jezabel, hizo que el pueblo empezara a adorar pues a los Baales. Entonces aparece el profeta Elías para restaurar la fe del pueblo de Israel. Elías hace también unos grandes prodigios, abre un río, resucita un muerto, digamos para probar que Dios es Dios, o sea que Dios es Dios de dioses, que es el verdadero Dios. En una reunión con los profetas dice, bueno, vamos a hacer sacrificios y al Dios que invoquemos que descienda fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. Efectivamente, Elías ora,
cae fuego del cielo, se enciende el holocausto. Es una historia súper chévere para que puedan conocer también quién es Elías. Y Elías representa el profeta. Un profeta es una persona que busca restaurar. O sea, llamémoslo así, este es el camino que Dios estipula, toca más para arriba, así, que sería recto, pero el ser humano, como ser humano, empieza a torcerse. El profeta es la persona que Dios envía para coger a esas personas que nos podamos estar yendo hacia un lado y nos dicen, no, 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 venga para acá, este es el camino recto. Y lo hace con diferentes señales, con prodigios, para que las personas puedan saber que esta persona es enviada de Dios y que lo escuchen. Entonces, están estas dos personas súper importantes, ¿no? Que aparecen allí con Jesús. Y dice en el capítulo 4 que Pedro dijo al Señor Jesús, qué bueno es para nosotros que estemos acá. Si quieres, hagamos tres enramadas, dice Reina Valera o tiendas, chozas también, dicen otras versiones. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. ¿Por qué dijo Pedro estas cosas? No tengo la más remota idea. De hecho, la misma palabra dice que Moisés no tenía idea. O sea que lo estaba diciendo porque estaba como tan asombrado. Pues porque imagínense para la época, ¿sí? Moisés y Elías eran personas sumamente importantes para los judíos, para el pueblo de Israel. No sé, usted imagínese que estando hablando con alguien se aparece esa persona súper importante. Yo no sé quién puede ser importante para usted. Yo, la verdad, no sé que se parezca, no sé. No, la verdad, no tengo un ejemplo. Pero alguien muy importante, un rey, un presidente, un futbolista, un cantante, alguien que usted diga, wow, esto es, mejor dicho, este es el mejor día de mi vida que se apareció alguien. Más o menos así es para Pedro, para Jacobo y para Juan, aunque está hablando es de Pedro, que dice, es de verdad, Señor Jesús, es excelente que nosotros estemos acá, sin saber lo que decía, digamos, hagamos tres tiendas, no sé, tal vez Pedro iba a armar allí un, un barrio, un asadito del fin de semana, en fin, esto lo dijo Pedro, ¿sí? Y mientras estaba hablando, ya en el capítulo 5, ¿sí? Dice que una nube los cubrió, ¿sí? Y dice que una nube, desde la nube se escuchó una voz que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Creo que este es el versículo más importante de esta película, ¿sí? Porque si bien las otras cosas nos están mostrando dos personajes importantes, que es Moisés y que es Elías, de hecho, la ley de Moisés, vuelvo y digo, es sobre la cual el pueblo de Israel estaba sujetado, ¿sí? O sea, ellos se movían, para la época de Jesús, ellos se movían, actuaban hacia Dios conforme a esta ley, ¿sí? Pero entonces llega esta, esta nube y esta voz y dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Vuelvo y los llevo a Hebreos. En Hebreos 1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Sí? Allí está hablando de Jesús. La voz que salió de la nube, del cielo, nos está diciendo que a él oigamos. De una vez leamos el otro, porque cuando o sea, cuando los apóstoles escucharon esta voz, pues se aterrorizaron, cualquiera se aterroriza y pusieron sus rostros sobre tierra y cuando levantaron el rostro, solo quedó el Señor Jesús. Es decir, primero, que a Jesús le está dando, está dando, esa voz está dando el testimonio de que este hombre, Jesús, es el Hijo de Dios. ¿Sí? O sea, entendamos lo importante que es Jesucristo. Lo que está diciendo allí la Biblia es que Él es el Hijo amado y como lo vimos en Hebreos, Él es el heredero por el cual el mundo fue creado. La razón de ser de la creación de Dios fue el Señor Jesús. ¿Sí? Entonces está dándole la mayor importancia a Jesús por encima de los mandamientos y de los profetas que también fueron muy importantes porque pues también fueron de Dios, la ley fue dada por Dios, está el Señor Jesús
que es su propio hijo, su propio hijo. Es Dios. Para tener un poquito más de contexto, en la Biblia podemos también ver en el Evangelio de Juan del 1 al 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese verbo está hablando de Jesús, de la palabra. Y dice en el capítulo 14 que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ayer cuando lo estaba preparando me sorprendía mucho porque esto que está diciendo el apóstol Juan, que también, o sea, fue uno de los testigos oculares, precisamente está hablando de este versículo. Él está diciendo que ese Dios, quien era en el principio, ¿sí? Que era con Dios, que estaba con Dios y que era Dios, habitó entre nosotros. O sea, se hizo semejante a hombre, habitó entre nosotros y aquí narra específicamente lo que estamos viendo. Vimos su gloria, es decir, vimos el resplandor de la gloria. Ellos vieron el resplandor de la gloria y ellos escucharon la voz que dijo, este es mi Hijo amado. O sea, gloria como el unigénito del Padre, ¿sí? Lleno de gracia y de verdad. Este otro pedacito nos lleva a decir, bueno, ¿por qué Dios, ¿cierto? Diría a Elohim? Debe haber una relevancia, una importancia mucho más alta que lo que era escuchar a Moisés, a las leyes de Moisés, a los mandamientos de Moisés, a los preceptos y a toda la forma de gobierno que Dios transmitió a través de Moisés para su pueblo y de los profetas, ¿sí? Porque pues Elías es uno de los profetas, pero en el Antiguo Testamento, de hecho hasta Juan el Bautista fueron los profetas que anunciaban, que corregían y que mostraban y que tenían gran poder porque hacían diferentes milagros. Acá está diciendo Dios, ok, a él oigan, a él oigan. ¿Por qué será tan importante? Precisamente por lo que estamos leyendo acá en Juan, dice que en él estaba la gracia y la verdad. En Juan 1, 17 al 18, para poder entender un poquito más, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, la importancia de escuchar a Jesús es precisamente porque Él trae la verdad. No es que los mandamientos sean una mentira, porque podríamos confundirnos y decir, bueno, si Jesús es la verdad, el resto de las cosas eran mentira. No, dice la misma palabra que todo lo del Antiguo Testamento, o sea, todo lo que se habló antes de Jesús era una sombra, ¿sí? O sea, era algo que no estaba lo suficientemente iluminado para que nosotros reconociéramos, ah, esto es. Es como cuando uno ve a través de un velo, ¿sí? O sea, uno logra ver como una figura, una silueta y puede empezar a adivinar, ah, no, eso es esto o eso es lo otro. Pero la verdad es como si ahora se iluminara ese velo lo suficientemente grande como para decir, ese velo ya no está. Ahora podemos ver eso que estaba detrás de una forma plena, una forma verdadera, y es lo que el Señor Jesús vino a mostrarnos, ¿sí? Vino a darnos a conocer que a Dios, el nombre de Dios, la voluntad de Dios, que es lo que desea para nosotros, que también va a estar por allá en Juan 6, que es lo que Dios desea de nosotros, que se resume en que nosotros creamos en Jesús y tengamos vida eterna. Eso es lo que Dios quiere y por eso envió a su Hijo, ¿sí? Las leyes y las profecías estaban apuntando hacia Él. Y es más, el mismo Jesús no vino a decir, no, eso ya, la ley no es importante. No, no, hagan ahora lo que quieran y no escuchen tampoco la corrección. No, 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 no. Al contrario, el Señor Jesús vino a darle luz a esas leyes y a darle luz a esas profecías, ¿sí? Entonces, ya Jesús vino a decirnos que ya no es por medio de esos mandamientos o de nuestra conducta que nosotros lograríamos, ¿sí? Porque es una utopía, porque la misma palabra dice que nadie puede a través de obedecer los mandamientos entrar al reino de los cielos, sino que dice que a través de Jesús, ¿sí? Del sacrificio que Él hizo en la cruz. Entonces el Señor Jesús nos está diciendo que esos mandamientos no es que no se cumplan o que no se van a cumplir, sino que el motivo por el cual uno debería esforzarse, porque ninguno de nosotros vamos a poderlos cumplir todos los días, sino esforzarnos es por el amor hacia los demás. Es decir, un ejemplo, el que siempre pongo, antes las personas no robaban porque Dios los castigaba, ¿sí? Era la motivación de lo cual pasaba. Hoy en día nosotros, después de que la luz de Jesús, su palabra, nos muestra que es por amor al otro, entonces yo ya no robaría al otro,
no por el hecho de recibir el castigo de Dios, Dios me va a castigar si roba aquel no, sino por el amor a esa persona de que si yo lo robo yo le estoy haciendo daño, así que si yo lo amo, pues yo no le hago daño. Esa debería ser la motivación en nuestros corazones para que nosotros cumplamos los mandamientos, que es precisamente lo que el Señor Jesús está mostrándonos en en los tres evangelios y en el evangelio de Juan, sí, de Juan, de Mateo, de Lucas, de Marcos. Entonces es importante que nosotros podamos escuchar a Jesús porque el Señor Jesús es el que nos está direccionando, es lo que está haciendo un profeta, ¿sí? Porque Jesús es Dios y es un profeta y también es un profeta y nos está mostrando y nos está encaminando para que nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta, ¿sí? Hablando de esto, sí, que digamos no está dentro de esta pericopa, la pericopa dice a él oíd, ¿sí? Pero más adelante, perdón, más atrás, cosa que también ya tuvieron que ver en Mateo 7, en el 21 el Señor Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en el 24 dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es decir, que nosotros tenemos que ir más allá de oírlo o verlo, ¿sí? Dentro de la voluntad, definición de la voluntad de Dios que nos da el Señor Jesús en Juan, dice, todo aquel que ve al Hijo o oye al Hijo y cree en Él. Creer es escuchar esas palabras que el Señor Jesús nos está diciendo, que nos está contando, que nos está mostrando a través de de los diferentes evangelios y hacerlas. Porque no basta, como decía en Mateo, decirle, Señor, Señor, sí, tú eres Dios, tú eres mi Señor, tú eres grande, tú eres bueno, tú eres poderoso, tú eres, que es lo que normalmente uno hace en una alabanza, ¿no? Declara y exalta quién es Dios y se queda allí, ¿sí? Que el Señor en otro lado dice, este pueblo de labios me honra, ¿sí? O sea, de dientes para afuera, como uno dice, Dios tan lindo, Dios tan lindo, Dios tan bueno, Dios tan, pero por dentro no queremos arrodillar nuestros corazones para obedecer la palabra, que es realmente lo que le importa a Dios, más allá de que nosotros lo digamos, ¿no? Lo escuchemos, es que nosotros obedezcamos a su palabra. ¿Por qué? Porque el beneficio está no solo en oírlo, sino en hacer esa palabra viva en nosotros. Esto es lo que el Señor Jesús llama edificar la casa sobre la roca. ¿Por qué? Porque van a venir tempestades, problemas, y si nosotros estamos bien arraigados, estamos cumpliendo, mejor, estamos viviendo, estamos ejecutando las palabras que el Señor Jesús nos ha venido diciendo, pues nosotros vamos a poder mantenernos y soportarnos ante cualquier adversidad que este mundo, que es un mundo caído y que está precisamente elaborado para que eso suceda, podamos sostenernos. ¿Sí? Entonces creo que es lo más importante de este versículo, ¿sí? Que debemos poner mucha atención a las palabras que el Señor Jesús nos está hablando. Él es la luz con que alumbramos todo el texto bíblico. Las palabras de Jesús son la que nos muestran la verdad y las que llevan gracia, es decir, el perdón de pecados, las que nos dicen, bueno, yo los perdono, yo los recibo, yo, yo, yo yo de verdad quiero, yo los amo, así como dice que Él es el Hijo amado, Él es el Dios viviente que se rebajó a nosotros, pues también nos ama a través del Señor Jesús. Entonces, creería que es lo más importante y lo que quisiera, aparte de estos daticos chéveres que pudimos ver de quién era Elías, quién era Moisés, lo que es una transfiguración, lo que es un resplandor, lo que genera en nosotros, que es que nos emblanquece, es que tengamos en cuenta eso y que se quede eso implantado en nuestros corazones, que debemos escuchar a Jesús, que es la voluntad de Dios que nosotros lo escuchemos y no solo que lo escuchemos, sino que cumplamos las palabras que nos está dando a conocer, porque son vida eterna. Luego nos empieza a hablar de, 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 de lo que dicen los discípulos, que dicen que, bueno, el Señor Jesús les dice, no digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. No sé por qué se los ordena, pero se los ordena. Y entonces los discípulos dicen, bueno, eh, dicen los escribas, o sea, hay una profecía que está en Malaquías, yo la anoté, Malaquías 4:5
que dice que Elías iba a venir primero antes de Jesús. Entonces el Señor Jesús le responde, a la verdad, Elías viene primero y, o ya vino, restaurará todas las cosas. Lo mismo que Elías, acuérdense que Elías buscaba restaurar la fe del pueblo de Israel, para que creyeran solo en Dios y dejaran el culto a los Baales o a otros dioses. Y en el 12 sigue diciendo, más os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos entendieron, ok, nos está hablando acerca de Juan el Bautista, ¿sí? Realmente en este momento pues no vamos a hablar de Juan el Bautista ni de quién era un tipo súper importante, era el mayor, el más grande de los nacidos de mujer y era precisamente el que cumplió esa profecía de Malaquías, ¿qué dije yo? 4, que iba a venir. Eh, lo cumplió, ¿sí? Porque toda la escritura se cumple y se ha venido cumpliendo y se cumplió. Se ha cumplido. Entonces, pues nada, creería que hasta acá sería como la reflexión. Espero haber sido un poco claro, perdón por de pronto citar tantos versículos. Sí, a veces, pues yo simplemente los digo, yo les recomiendo que vayan y los lean, porque este trabajo digamos, de preparar la prédica me mostró muchas cosas, me mostró concordancias en hebreo que no están en la Biblia. Es que esto es lo bonito de escudriñar la palabra, concordancias que no están en la Biblia, que están en hebreos y que están en Juan, que precisamente todo está correlacionado, ¿sí? Nos está mostrando que Jesús es Dios, que Jesús es la luz, que Jesús es por medio de quien Dios en estos postreros días nos ha hablado, que Jesús es aquel que nos ha traído esa voluntad, que Jesús es lo visible de Dios, lo que nosotros como seres humanos pudimos percibir para, para poder escucharlo, para saber que es real, para que no tengamos excusa. Ahora nosotros no somos testigos oculares, pero nosotros tenemos la palabra de esos testigos que es nuestro testimonio, ¿sí? Por el cual nos acercamos a Dios, y el Espíritu Santo también nos da testimonio, porque el Espíritu Santo está desde el comienzo, desde antes. Él es eterno, Él es Dios y nos atestigua que estas palabras son verdad. Así que escuchemos a Jesús. Eso es la reflexión del día de hoy. Y terminamos con un momento pues de oración, ¿cierto? Gracias allí, por favor, vayan colocando las peticiones, y vamos orando eh, por cada una de ellas, porque sabemos que el Señor Jesús pues nos escucha, ¿no? Que dice la palabra que pidamos en su nombre, para que Él sea glorificado, ¿sí? Y como decía al comienzo, Dios ya lo hizo todo. Jesús ya pagó por nosotros. Jesús ya hizo. ¿Sí? Es importante de parte nuestra llevar ese mensaje, ¿sí? Aquí, que habla de la conversión del señor Miguel y su esposa, que nosotros debemos actuar. Actuar es llevar el mensaje y pedir a Dios que nos respalde, ¿sí? Porque puso Dios en nuestro corazón ese deseo de la conversión de una persona, de que crea. Así que hemos de ser nosotros quienes llevan el mensaje para que Dios, con su poder, nos apoye y sea quien da el crecimiento. Entonces terminemos este tiempo orando. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy muchas gracias porque nos has amado, Señor. Nos diste aquel Hijo tuyo, Dios, ese Hijo amado, tú, Dios mismo, te rebajaste, dejaste tu forma de Dios, tu deidad absoluta para rebajarte a semejanza nuestra, a seres humanos, a seres creados, hechos del polvo de la tierra, somos barros imperfectos. Claro que tú siempre has sido perfecto y lo serás, Señor. Y te rebajaste a nosotros para darte a conocer, Dios, de una manera más cercana. Y aunque en el Antiguo Testamento tú te diste a conocer en diferentes maneras, Señor, a través de los profetas, de los ángeles, y las obras que colocabas en las manos de ellas mostraban que definitivamente tú eras Dios, porque solo tú
puedes abrir el mar, solo tú puedes levantar muertos, solo tú puedes hacer esos prodigios impresionantes que se hacían a través de cada uno pues, de ellos. Así que gracias, Señor, porque de verdad esa misericordia y ese amor se acercó a nosotros y se acercó a través de Jesucristo. Y dice en Lucas que tu voluntad es buena, que tú deseas que nosotros tengamos esa vida eterna, que sabes, Dios, que nosotros somos polvo de la tierra y que somos pecadores, que nos equivocamos, Señor, por nuestra propia naturaleza. Sí, somos desobedientes porque pues si no desobedeciéramos seguramente nos equivocaríamos, pero como hijos, como seres humanos, desobedecemos, Dios. Y tú lo sabes y lo comprendes, pero no quieres que nosotros permanezcamos en ese pecado, sino que deseas que nos arrepintamos y que nos acercamos a ti para recibir esa luz, Dios, que emblanquece nuestros vestidos, esa luz que nos limpia, Señor, esa luz que nos hace nuevas criaturas, esa luz que emana de ti, que eres esa fuente absurdamente grande de luz, tú eres luz y nosotros vimos tu resplandor. Así que gracias, Señor, gracias, Dios, por acercarte, por limpiarnos, por tener esa misericordia y por tener ese deseo, Señor, de poder tener esa vida eterna, por poder estar, como es en Hebreos, junto con Jesús, que es el heredero de todo, que nos hagas herederos, coherederos con Cristo Jesús de esas riquezas del reino de los cielos, Señor, que no son materiales, que no tienen ese valor material que nosotros le ponemos a las cosas acá en la tierra, Dios, por los cuales también hay tantos problemas y termina uno levantando ídolos y vales a los cuales uno adora y termina alejándose de ti. Pero tú, Jesús, también viniste para restaurar eso, para traernos el camino recto de tu vida, de tu santidad, de tu salvación. Gracias por ello, Señor, y te pido que nos ayudes, porque hoy en día, pues, ese camino es más difícil de seguir, porque precisamente nuestros sentidos, lo que percibimos del mundo, están siendo atacados por una gran cantidad de cosas, Señor. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos. El mundo se volcó a eso, a llevarnos a ver, a escuchar, a sentir un montón de cosas que no son buenas para la vida eterna, que nos alejan de ti, Señor. Entonces, sé que has venido a esto y sé que eres ese sumo sacerdote que, como te asemejaste a nosotros, puedes entender nuestra condición humana, Señor. Así que ayúdanos, Dios, gracias y ayúdanos para que nosotros nos podamos mantener. También te queremos pedir por los hijos de Wilmer Michael, Oscar Luna, Oscar Laura Daniela, y por la conversión de ellas y la restauración de sus vidas, Dios. Sabemos, Señor, que tú enviaste a tu Hijo para que nosotros podamos creer. Así que, en primer lugar, te queremos pedir por la sabiduría de Dios para poder hablar a las personas que no creen, a los inconversos. Porque esa es nuestra labor, Señor. Creo que cada uno de los que estamos acá, si hoy creemos en ti, Padre, es porque alguien abrió su boquita. Y si nos has puesto tu palabra a nosotros es para que nosotros abramos nuestra boquita, así como esa persona abrió su boquita para que nosotros creamos, Señor. Así que danos la sabiduría, la disciplina para conocer de tu palabra, para poder hablar con conocimiento, con verdad. Danos de tu Espíritu Santo para que las palabras que nosotros digamos provengan también de ti, provengan de ti, Señor, mejor, porque tú eres la vida. Danos esa sabiduría y aparte ayúdanos, Señor, ayúdanos para que estas personas que escuchen reciban, Señor, reciban y entiendan que tú eres Dios que se rebajó y que busca la vida eterna, que buscas el bienestar para nosotros, un bienestar muchísimo más alto que cualquier bendición, llamémoslo así, que podamos tener en esta tierra, que salud, que trabajo, que dinero, algo mucho más grande, aunque eso también no lo das, Señor, porque tú restauras vidas, tú restauras salud, tú restauras familias rotas, tú restauras lo que sea, porque tú eres Dios. Solo depende de nosotros el quererlo hacer, Señor, y el tener la suficiente paciencia para poder recibir esa restauración, Dios. Ayúdanos, porque depende mucho de nosotros. Escuchaba el domingo que nosotros pedimos milagros y pedimos señales, y Señor, muéstranos, pero nos queremos arrodillar,
pero no queremos orar, pero no queremos leer, pero no queremos acercarnos a ti, pero no queremos conocernos. Estamos en la época de la inmediatez, ¿sí? De la generación de que si no me carga la página o que si no me carga el celular en segundos me estreso y ya no quiero. Estamos en esa época, Señor. Así que ayúdanos a ser pacientes, ayúdanos a mantenernos firmes. Yo sé que tú obras a través de nosotros y que realmente haces prodigios y señales, que restauras vidas y que ayudas a que las personas conozcan de ti, Padre. Pero ayúdanos a hacer, a hacer, a hacer tu obra. También te pedimos por la sanidad de Macy Montenegro, que tiene COVID, y por toda su familia. Ellos están conectados desde Panamá. Dios, también he escuchado de casos en los cuales tú sanas personas de COVID. Así que ponemos delante de ti a esta persona, Señor. Tú conoces que está enferma. Y también decía, tú ya pagaste por esa enfermedad. Y te damos gracias porque tú la has sanado. Desde que recibiste los azotes y desde que muriste en esa cruz, tú ya la sanaste, Señor. Así que te pedimos que nos ayudes a tener fe para creer que eso ya fue hecho, que eso ya fue hecho, que tú ya nos sanaste a todos, Señor, y que estamos anhelando que esa gloria se manifieste en nosotros, Dios. Gracias porque nos has sanado a todos, Señor. Gracias porque nos has dado esa vida, Padre, también en esta carne. Gracias por manifestar ese poder en nosotros los mortales, Señor. Y queremos saber, Padre, de que esta persona ha sido tocada por ti y escuchar el testimonio de que el COVID ha dejado su cuerpo y que lo ha dejado bien, sin ninguna consecuencia, Señor, sin ninguna, perdón, sin ningún efecto secundario, sino que quedó perfecta, como tú nos has hecho, perfectos, bien en nuestro cuerpo y en nuestra salud. Por la conversión de Miguel y su esposa Marina, también, Señor, lo que te decía, ayúdanos a ser sabios para llevar tu palabra de tal manera que las personas em, escuchen, Señor, y se conviertan, Padre, que entiendan y que puedan ver que definitivamente tú nos amas, Señor, tú nos amas y nos amas de una manera más alta de la que nosotros podemos amar a otros seres humanos. Normalmente nuestro amor es egoísta, siempre tiende a buscar el beneficio propio, pero tú eres Dios, tu amor es total. Tú no necesitas de ningún beneficio, Señor. Tú eres Dios. Y lo único que quieres es que nosotros seamos bendecidos. Bendecidos para vida eterna, Señor. Así que ayúdanos a que estas personas crean, Dios. Dice la palabra que nosotros somos aquellos que ponen la semilla y que le echan agüita. Esa es nuestra labor, Señor, pero tú eres quien da el crecimiento. Y estoy seguro y soy testigo de que tú tocas nuestros corazones, Señor. Tú tocas nuestros corazones para que hagamos esto, para que digamos esto, lo otro. Tú pones esa palabra en nuestro corazón, Señor. Tú nos tocas, tú nos mueves. También te pido que nos hagas sensibles a tu espíritu. Que no pensemos que esas ideas que a veces vienen a nuestro corazón son nuestras. O uno dice, ay, no, eso no. Eso no es de Dios, sino que sepamos y que podamos reconocer, por eso también el conocer la palabra, podamos reconocer que estas cosas que uno siente a veces vienen de ti, Señor, que tú nos mueves así como la mamá de Moisés fue movida a coger este niño y meterlo en una canasta para que no muriera y después se desarrolló todo lo que se desarrolló con él, pues bueno, Dios, así también tú tocas nuestros corazones, Señor, para hacer. Entonces te pido que tengas misericordia, Padre, que nos ayudes, que nos guardes de nosotros mismos. Te pido que nos ayudes a que estos oídos no estén tapados para la palabra de Jesús, sino que realmente entren hasta lo más profundo de nuestra alma, Señor. Que nos atraviese, que nos arrodille delante de ti, Señor. Que nos lleve a que nos arrodillemos. Que ojalá nosotros no tengamos que ser golpeados fuertemente para arrodillarnos, sino que simplemente con escucharlo nosotros podamos doblegar nuestra vida, que entendamos, y todos lo podemos saber, Señor, todos pecamos, Señor, todos, no hay uno que no, Señor, y que entendamos que ese pecado nos va a llevar a la muerte eterna, Padre, porque no podemos limpiarnos. De hecho, lo decía Marcos, nadie puede hacer la ropa tan blanca. Nadie puede limpiarnos, Señor, nadie, solo tú, tu resplandor, tu misericordia, la sangre que derramaste en esa cruz, Dios, es la única que nos puede limpiar de todos nuestros pecados, Señor. Así que ayúdanos a entender esto, a vivirlo, a poderlo comprender,
Pon en amor en nosotros por las otras personas, Dios, porque es importante. Esto es lo que nos va a llevar a llevar el mensaje, entender que el infierno, eso es real, eso es verdad, eso no es un mito, eso no es un cuento, es verdad. Y si las personas no escuchan de tu palabra, Señor, se van a perder, se van a ir allá. Así que ayúdanos y quítanos esta insensibilidad de nuestros corazones, Dios, para que nosotros podamos amar a los demás y podamos llevarlos pues a tus pies, Señor Jesús. ¿Para qué? Para que les resplandezca esa luz del Evangelio, dice en otro lado, esa palabra que dice, yo lo perdono, arrepiéntase, yo lo perdono, crea en mí, déjese perdonar, déjese amar, déjese limpiar. Eso es lo que necesitamos decirle al mundo, Señor, porque pues estamos en una época difícil y desde el inicio ha sido difícil, Señor. Cada época tiene su propio vídeo, digo yo. Así que ayúdanos, Padre. Y gracias, Señor, porque pues estos tiempos son precisamente para ello, para conocerte, para poder compartir de tu palabra, para poder afirmar más nuestra fe, para poder entender más lo que está ya escrito, para utilizar ejemplos para poder entender, Dios, esto es lo que quiere decir, para poder que esta mentecita pueda comprender, Señor. Gracias porque son tiempos en los cuales nos podemos acercar a orar. Y no solo estos tiempos, no, sino cada oración que hagamos durante el día, Señor, cada oración que hagamos en un lado o en el otro, que seas tú orando en nosotros, Padre Santo, que seas tú teniendo misericordia y escuchándonos y ayudándonos en todas las cosas, Padre. De verdad, gracias por este tiempo, gracias porque nos has escuchado, gracias porque ya nos has sanado, gracias porque ya nos has restaurado, gracias porque tú ya pagaste el precio, gracias porque tú ya has hecho tu parte, Señor. Ahora permítenos eh, sentir esa manifestación de esa gloria y de ese poder y de ese resplandor en nuestras vidas, Padre Santo. Cada una de las cosas, Señor, te las pedimos como tú nos las has dicho, en el nombre de Jesús. Y terminamos, Dios, con la oración que tú mismo nos has enseñado. Y dijiste que cuando oren, oren así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y todo esto porque tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria. Tú eres Dios. Y así he sido y será por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Eh, espero que hayamos tenido un buen tiempo, que hayamos conocido. ¿Qué podemos hacer con estos videos? Compartirlos, comentarlos. Entre más se comenten, entre más se compartan, pues va a ser mucho mejor. ¿Sí? Comentario no de qué bonita la prédica, qué bonito, sino acerca de lo que está escrito. De, oh, Elías es tal, Moisés es tal. Y entre más comentarios se hagan, entre más se comparta, todas estas reflexiones que se hacen diariamente van a llegar a más y más personas porque así funciona el algoritmo de Facebook. Hay que conocer cómo funcionan las cosas también para aprovecharlas al máximo. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Nos veremos en una próxima oportunidad. El Señor les guarde inmensamente y los bendiga. Hasta la próxima. Chaito. Ok. Menos mal lo dijiste antes de que yo le diera a finalizar el video. La señora Noemí dice, pidamos oración para que sea Dios guiándonos en nuestros proyectos de trabajo para gloria y honra suya. Pido oración por mi esposo Alfonso para que no sea parte del camino hacia Dios. Pido también por mis hijos Alejandro y Camilo para que quieran escuchar de la palabra y comprendan que con Dios todo lo podemos lograr. Claro que sí. Yo sé, Dios, también que tú nos ayudas en las cosas de acá, Padre. Tú aparejas los recursos, aparejas el alimento, el trabajo, el vestido, la casa. Y te pedimos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos de la forma que tú nos has dicho. Busquen primero el reino de los cielos y el resto de las cosas van a ser aparejadas, Señor. Que nuestro anhelo no sea buscar el dinero para después hacer el reino de los cielos, sino que busquemos el reino de los cielos para que tú, con tu misericordia, nos proveas de todas las cosas, Señor. Que seas tú tocando nuestros corazones para que busquemos el reino de los cielos y de esta manera tú nos proveas todas las cosas, todos los proyectos, todo lo que hagamos que queramos hacer. Sin embargo, que estas cosas que tú nos das no nos alejen de ti, Señor. Dice la palabra de que
no me des tanto para que me aleje de ti y tampoco que tenga que robar, Señor, sino que nos dé lo suficiente para que podamos mantenernos. Y claro, si nos puedes dar más, bien, pero que nuestro corazón no se aparte, Dios, que nuestro corazón no termine engañado por las riquezas y terminemos alejándonos de ti, sino que tengamos lo necesario, Señor, para poder vivir. También los hijos, Señor, ayúdanos para que ellos escuchen, Señor. Yo sé que esta época los hijos están tan embebidos en las pantallas, en las redes sociales, en el mundo, que se hace duro que escuchen, Señor, pero también ayúdanos a que nosotros como padres seamos ejemplo, porque si nosotros como padres somos ejemplo, nuestros hijos van a ver nuestro ejemplo, porque si nosotros no somos ejemplo, por más que le digamos a nuestros hijos, hey hijo, escucha, pues simplemente no lo van a creer. ¿Por qué? Porque no lo viven sus padres, así de sencillo. Entonces, ayúdanos primeramente a nosotros, Dios, a ser un buen ejemplo de hijos tuyos, de estar buscando el reino de los cielos, para que nosotros, por medio de nuestros actos, también podemos estarle predicando a nuestros hijos y ellos vean. Y que cuando les hablemos, toca sus corazones, Señor, para que ellos puedan escuchar y como digo, al ver nuestro ejemplo, se quieran unir a nosotros y todos como familia podamos eh, servirte, Señor, servirte, Señor. Ayúdanos, ayúdanos en estas cosas y no permitas que nadie se aparte, Dios, de tu camino. Que si bien hemos tenido a escucharte y hemos empezado a andar, que seamos ese fruto, esas semillas que mueren a sí mismas y que dan fruto al 30, al 60, al 100 por uno, como está allí escrito la parábola del sembrador, Señor. Que así sea, Padre, y sé que nos escucha, esto es conforme a tu voluntad. Así que ayúdanos en estas peticiones también. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias y el Señor les bendiga.